¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. No tenía previsto hacer un segundo vídeo hoy jueves, pero Tony Cross ha estallado contra los árbitros. Lo ha hecho en un podcast en el que suele compartir reflexiones con su hermano, un podcast que se emite en Alemania, pero bueno, que puede todo el mundo tener acceso a él. Os voy a ir dejando por aquí las capturas de lo más destacado que ha dicho Tony Cross o que dijo, pero básicamente lo que viene a decir Tony Cross es que el árbitro del Real Madrid-Sevilla perjudicó gravemente al equipo blanco, que no entiende que, por ejemplo, con la mano de Militao él no la viera y luego acudiera al monitor y de repente sí que la fuera a pitar, que entiende que Zidane se fuese a por el árbitro, entre comillas, para hablar con él y pedirle explicaciones, aunque no sea algo que suele hacer habitualmente Zidane, porque existía la sensación, o existe todavía la sensación, de que ese día les tomaron el pelo y subraya Cross que evidentemente fallos así pueden incidir en el desenlace de la liga. Bueno, esto deja muy mal lugar al Real Madrid. Y no por lo que muchos pueden estar pensando, sino porque es muy triste que sea Tony Cross, que ni siquiera es uno de los principales capitanes del Real Madrid, el que tenga que hablar públicamente, aunque sea en un podcast, de lo que está hablando todo el madridismo. Porque en este canal, en algunos otros, en redes sociales, en la calle, en las tertulias, en las conversaciones de amigos, en todos los lados donde había un madridista, tú veas la queja del madridista por el arbitraje sufrido ante el Athletic de Bilbao, ante el Sevilla, ante el Atlético de Madrid, ante el Celta, etcétera, etcétera. Han sido muchísimos casos que sería absurdo enumerarlos ahora uno por uno, y aparte el vídeo, en vez de durar pues 8 minutos o así, que espero que dure, duraría 25. Pero el madridismo se quejaba y el madridismo se sentía huérfano en ese sentido. No sentía que nadie lo apoyase, no sentía o que el club en este caso cerrase filas en torno a la propia primera plantilla, que se quejase abiertamente, que solo se emitieran comunicados oficiales para temas de la Superliga o de defensa al propio Florentino Pérez. Eso yo lo he denunciado muchas veces aquí. No considero que el Real Madrid esté actuando bien, dejando pasar todo esto, mandando a Butragueño a decir córcholis ante los medios de comunicación, o mandando a Zidane a no decir absolutamente nada. Y que Florentino Pérez lo único que haga cuando visite un medio de comunicación sea hablar de la Superliga. El madridismo quería esto, pero no lo quería de Tony Cross. Ese es el problema. El problema es que Tony Cross tenga que salir a hablar, a quejarse, a decir lo que todo el madridismo piensa, cuando es algo que tenía que haber hecho Florentino Pérez. Butragueño, si no fuese una persona que parece que pide perdón cada vez que habla, el propio Zidane, quien sea, alguien del club, alguien con un altavoz potente, el propio Sergio Ramos, el capitán, Marcelo, uno de los capitanes al fin y al cabo, un comunicado del propio Real Madrid, porque aquí en España, cada vez que un árbitro ha perjudicado a un equipo, a los pocos días había un comunicado pidiendo explicaciones por el uso del VAR. Bueno, Monchi llegó a decir que si hubiera sido él en un partido contra el Real Madrid, hubiera sacado a los jugadores del campo. Bueno, ha habido declaraciones de todo tipo y son las típicas declaraciones que yo me las puedo tomar a coña, me puedo meter a lo mejor con los protagonistas, pero son las declaraciones que a mí me gustaría tener en el Real Madrid. A mí me gustaría que el club al que quiero, al que sigo, cuando note que hay una situación arbitral extraña, cuando note que hay una situación arbitral que está perjudicando gravemente los intereses del club, con decisiones inexplicables, que exprese ese rechazo, que exprese esa queja, que emita un comunicado oficial, que hable Florentino Pérez, que le digan a Zidane que se queje definitivamente en sala de prensa, que manden a Sergio Ramos a hablar a los medios de comunicación nada más acabar el partido con un mensaje claro. No que lo tenga que hacer Tony Cross en un podcast con su hermano. Me alegro de que Tony Cross haya dado con esto una lección de madridismo que muchos otros ni intuyen. Sé que algunos no estarán de acuerdo, que hay una parte de un madridismo con un romanticismo malentendido, que entiende que el señorío, pues como decía Mourinho, no es filosofía barata. Piensan que el señorío es aquello de siempre poner la otra mejilla, de no elevar la voz. No,
el señorío, repito, como decía Mourinho, que es una frase que me gustó mucho siempre, es morir en el campo. No tiene nada que ver con la educación o con los valores. Los valores son los que le han dado al Real Madrid en tantísimos títulos. Los valores del Real Madrid son ganar o intentar ganar y no conjugar otro verbo que no sea ese de vencer, de buscar la victoria. Luego, tú puedes quejarte de lo que está sucediendo con educación. Puedes quejarte del tinglao que hay montado en España con educación, con un saber estar, con un lenguaje templado, sin necesidad de dejarte llevar, sin necesidad de tener un verbo abyecto. Lo puedes hacer tranquilamente. Pero es que el Real Madrid se ha callado, ha dejado que pasaran los partidos con arbitrajes absolutamente demenciales, partidos en los que un día era mano porque la hacía el Real Madrid, pero al siguiente no, pero te saco una amarilla a Modric por dar un pase y de repente le perdono 2 rojas a un jugador o a 2 jugadores de Granada por situaciones que evidentemente eran de expulsión directa, y se ha callado, y el Real Madrid ha sido cómplice. Y eso a mí me da pena. A mí me da pena que el Real Madrid sea cómplice de una situación que daña gravemente al propio equipo blanco. Y que lo que menos quiero es que cuando acabe la liga, coja, se haga Florentino o quien sea y se queje. No, ya es demasiado tarde. Y va a sonar a pataleta. Y de hecho se entenderá como una pataleta y yo mismo lo entenderé como una pataleta. Entenderé que después de 38 jornadas en las que en muchas has tenido la oportunidad de quejarte, vayas y lo hagas cuando has perdido la liga porque el Atlético de Madrid al final la ha conquistado en el último partido contra el Real Valladolid. Ahí no tiene sentido y ahí no te van a tomar en serio. Quéjate cuando estabas en lo más alto de la tabla. Quéjate cuando todavía faltaban jornadas para acabar la liga y no se sabía si tú ibas a ser campeón, subcampeón, tercero, cuarto, lo que fuera. Quéjate en ese momento. No dejes a la afición desamparada, sin ningún tipo de atención por parte del club, quejándose amargamente los aficionados, ellos solos, contra altavoces mediáticos que no les hacían ni caso. Las quejas de los aficionados en muchas ocasiones eran ridiculizadas. Ayer estuve viendo una intervención de Ramón Álvarez de Mon en el canal de Twitch de Mr. Chip, y cuando empezó a hablar del saldo arbitral, una seguidora del Atlético de Madrid, que no recuerdo el nombre, lo siento muchísimo, le dijo algo así como que no, es que los madridistas no os podéis quejar porque durante años os han favorecido, etcétera. Bueno, pues a esto es a lo que se atiene un madridista. Esto es lo que tiene que aguantar un seguidor del Real Madrid cuando se queja de los árbitros. ¿Por qué? Porque no sale el propio Real Madrid a elevar la voz, no sale el propio Real Madrid a decir hasta aquí hemos llegado, y no sale el propio Real Madrid a hacer pues lo que hacen muchos tuiteros, lo que hizo Ramón Álvarez de Mon en ese canal de Twitch, a decir con datos en la mano, oye, está pasando esto, esto y esto, el saldo arbitral es este, el tema de los penaltis es este, el de las expulsiones es este, y nos parece bastante extraño que suceda esto cuando somos un equipo que pisa el área con esta frecuencia, o que ha recibido estas faltas y ha hecho estas otras, como lo quiera montar, pero defender a los vuestros, a vuestros jugadores, al equipo, al cuerpo técnico, a los aficionados, al fin y al cabo, que son los que más lo sufren al cabo de las semanas y de los partidos. Por eso empecé diciendo que estas palabras de Toni Kroos dejan en muy mal lugar al Real Madrid, porque ha hecho lo que tenía que hacer el Real Madrid, pero no lo que a él le correspondía. Por suerte, por ver el vaso medio lleno, tenemos ahí a alguien importante de la plantilla que ya ha elevado la voz. Se van a encargar los medios de comunicación de silenciarlo mucho. Le van a dar muy poco recorrido. Seguramente viernes e incluso ya sábado no se hable de este tema, pero por lo menos Kroos ha elevado la voz. Imagínense, o imaginaros, para trataros de tú, que para eso estamos aquí, cómo habría cambiado todo, o qué recorrido se le podría dar a una historia así, si en vez de Toni Kroos se queja Sergio Ramos, Florentino Pérez o el propio Real Madrid mediante un comunicado oficial. Por desgracia ha sido Kroos, pero por suerte alguien ha hablado, que ya era hora. Muchas gracias por acompañarme en este segundo vídeo del día. Like si os ha gustado, suscríbete si todavía no lo estás, y nos vemos en el siguiente.